Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Diálogos por la Región. En esta oportunidad conversaremos con el doctor Eduardo Chiliquinga Mazón, secretario general del Parlamento Andino. El Parlamento Andino es una representación que agrupa a los países andinos dentro del continente americano. Es una representación que ha tenido muchos logros en estos años, en los cuales ha venido trabajando en pos de la integración andina. Y esta tarde el doctor Eduardo Chiliquinga nos explicará un poco más acerca de esta función y lo importante que es que conozcamos sobre el Parlamento andino. Bienvenidos nuevamente a Diálogos por la Región. Listo. Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a Diálogos por la Región. Como les comentaba al inicio del programa, estamos con el doctor Eduardo Chiliquinga Mazón, secretario general del Parlamento andino. Bienvenido, doctor. Estamos para Latinoamérica y Centroamérica y muchas partes del mundo más. Este programa va dirigido a que la ciudadanía conozca un poco más de sus instituciones y qué mejor que el Parlamento andino, que es un instrumento para la integración de los países andinos. ¿Cómo está? Buenas tardes desde la ciudad de Lima. Muchas gracias. Qué gusto saludarlo, reiterar y saludar esta enorme voluntad, esta decisión suya de, desde estos espacios virtuales, dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que hacen los parlamentos, los órganos de integración. Creo que esto permitirá conocer a los ciudadanos de nuestros países qué agenda está desarrollando, en este caso el Parlamento andino, cuál es la importancia de esa agenda, y eso permita dimensionar, valorar los esfuerzos que vienen haciendo nuestras instituciones, sobre todo en un momento de crisis coyuntural que estamos viviendo todavía por la pandemia. Entonces, aquí presto para absorber cualquier inquietud. Vamos a empezar aprendiendo qué es el Parlamento andino. ¿Qué nos podría decir? ¿Cómo lo podemos describir? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, el Parlamento andino fue creado junto con otros órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración a través del Acuerdo de Cartagena y su protocolo modificatorio de Trujillo. En 1969, los países andinos suscribieron la conformación del Pacto Andino de Naciones en esa época, posteriormente denominado Comunidad Andina, cuando se modificó el Acuerdo de Cartagena para dar ingreso a nuevas instituciones en la comunidad andina, y casualmente la suscripción de ese acuerdo se lo hizo en la ciudad de Trujillo, en Perú. A partir de eso, es sumamente importante entender dos cosas puntuales. La primera, que el Parlamento andino es el órgano de representación ciudadana, es el único organismo del Sistema Andino de Integración que es elegido por voto popular. Y eso, sin lugar a dudas, le da la legitimidad que ninguna persona por desconocimiento le podría retirar. Los parlamentarios andinos de Perú, Ecuador y Bolivia son electos por voto popular. Entonces, que una persona, que algunos ciudadanos desconozcan esta particularidad, no le quita la legalidad y legitimidad de un organismo internacional supranacional que, sin lugar a dudas, y lo vamos a demostrar y lo vamos a comprobar, viene cumpliendo con eficacia la misión que le ordena el Acuerdo de Cartagena y el protocolo modificatorio. Entonces, si podemos sintetizar, el Parlamento andino es el organismo deliberante de la comunidad andina que representa a más de 111 millones y en todos los casos devienen de voto popular. En el caso ecuatoriano, peruano y boliviano, de elección directa, y en el caso chileno y colombiano, por designación de representantes de su Cámara Legislativa. Por tanto, los 25 parlamentarios que concurren al Parlamento andino a sesionar todos los meses, los 12 meses del año, tienen, repito, la legalidad y la legitimidad de ser electos por la población, no a dedo por acuerdos políticos o porque haya favores electorales. Por tanto, creo que eso es sumamente importante de dar a conocer
la legalidad de la elección de nuestros parlamentarios andinos. Desde el inicio de la creación de este bloque integrador, a través de los años, ¿cómo se ha ido sumando la importancia de tener un Parlamento andino en cuestiones comerciales, en cuestiones de lo que puede significar para un ciudadano de Perú o de Ecuador o de Bolivia estar dentro de este espectro andino? ¿Cuál es la importancia hoy o cuál es la necesidad de que el Parlamento andino esté presente dentro de todos los países andinos? Bueno, yo voy a necesariamente dividir en dos momentos de la historia al Parlamento andino. Una primera etapa, desde su creación en 1979 hasta el 2011, en donde la periodicidad de sus reuniones, la designación de sus integrantes y la agenda de trabajo estaba acorde a una visión diferente que se tuvo en los 80, 90 y 2000 respecto a la importancia de la diplomacia parlamentaria. Se veía a la diplomacia parlamentaria como esa posibilidad de intercambiar experiencias, de unas reuniones esporádicas, básicamente de establecer unos eventos que tenían su importancia, pero que luego, desafortunadamente, no tenían una continuidad en las agendas de trabajo. Creo que la misma necesidad de que los ciudadanos vayan exigiendo a sus instituciones y organismos resultados fue redimensionando la necesidad en un momento, en el 2011, de evaluar a los organismos e instituciones del Sistema Andino de Integración. Ahí es cuando los cancilleres, los presidentes, resolvieron autorizar una consultoría que fue desarrollada por la CEPAL y por la Fundación Getulio Vargas, quienes evaluaron a todos los organismos e instituciones del sistema andino. Luego de que se hizo un trabajo de aproximadamente 2 años, los resultados que arrojaron esos estudios técnicos determinaron ciertas características que es importante conocer. En el caso del Parlamento andino, jamás se recomendó la desaparición, jamás se recomendó que se le dé menor importancia, todo lo contrario. Y yo me imagino al final tendremos el gusto de intercambiar correos para hacerle llegar estos estudios y que precisamente usted los pueda tener, los pueda analizar y sobre todo pueda corroborar las afirmaciones que yo estoy manifestando. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Fundación Getulio Vargas? La Fundación Getulio Vargas dijo 2 cosas fundamentales. La primera, que en temas sociales y de participación ciudadana, no solo que es importante ratificar la vigencia del Parlamento andino, sino un tema mucho más importante, que habría que darle vinculancia a esos temas en los cuales era imprescindible otorgarle otro tipo de manejo a los parlamentarios andinos. Sin embargo, yo creo que por conveniencia política, en determinado momento las autoridades que gobernaban nuestros países hablaron de la desaparición del Parlamento andino porque supuestamente los informes de esas consultorías así lo señalaban. Y yo le digo categóricamente, en ningún momento las consultorías señalaron eso, sino todo lo contrario. La necesidad imperiosa de al único organismo que viene de elección popular, darle vinculancia en temas sociales, culturales y de participación ciudadana. En esos momentos se empezó a hablar políticamente de que era conveniente que el Parlamento andino migre junto con el Parlamento de Mercosur a un espacio de integración que tenía mucha fuerza política en ese momento, estoy hablando del 2013, que era la UNASUR. Y se empezó a decir que el Parlamento andino y el Parlamento del Mercosur deberían conformar el Parlamento de UNASUR. Lo paradójico de esto es que el Parlamento de UNASUR nunca existió, nunca fue conformado, nunca fue constituido. Y sin embargo, por lecturas políticas, avanzaban en una propuesta, en un procedimiento que no tenía ninguna base legal. Me imagino que luego, ya bien asesorados, las autoridades de esa época entendieron 2 circunstancias fundamentales. No se podía migrar a algo que no existe. Y por otra parte, el terminar al Parlamento andino, en el caso de la comunidad andina,
siendo un organismo de un sistema andino de integración, tenía que denunciarse todo el acuerdo y no solamente el Parlamento andino, lo cual jurídicamente es imposible. Entonces, ese tipo de cosas, sin embargo, en algunos medios de comunicación por desconocimiento supremo, opinaban, sugerían, pero no investigaban de manera seria lo que le estoy manifestando. Los mismos gobiernos, en el momento en que se dieron cuenta del error en que les habían hecho caer, empezaron más bien a plantear otra perspectiva de cómo fortalecer el sistema de integración. En esas circunstancias, pues yo debo confesarle la coincidencia de mi presencia en el Parlamento andino. Yo soy ecuatoriano. En el 2014 vine a hacerme cargo de la Secretaría General y lo que yo propuse entonces a mis parlamentarios y parlamentarias es que, por una parte, tomemos las conclusiones del estudio de la Fundación Getúlio Vargas y, por otra parte, hagamos una reingeniería total interna, que hagamos una retroalimentación profunda, pero sobre todo seamos bastante serios y exigentes con nuestra agenda de trabajo y podamos relanzar la agenda institucional. Ya no estábamos para un momento de diplomacia parlamentaria, de eventos, sino de una agenda parlamentaria institucional, en la que independientemente cuáles son los parlamentarios que están en ese momento, la institución debía tener una agenda de trabajo sólida, permanente, constante, y que responda a los problemas ciudadanos que, como usted sabe, por la identidad que nos caracteriza a los países andinos, las mismas fortalezas también nos generan las mismas debilidades. Y los problemas que tienen los peruanos los tienen los chilenos, los bolivianos, los ecuatorianos y los colombianos. Y era absurdo que en un organismo de representación ciudadana que viene del voto popular no contemos con la participación ciudadana en primer lugar. Y segundo, que no unifiquemos las agendas de trabajo. Y si quiere agregarle un aditamento más, era imposible que no contemos con la participación del Ejecutivo, de la sociedad civil, de la academia, para que entonces, de manera participativa, construyamos una agenda potente que responda a lo que la ciudadanía quiere del Parlamento y no únicamente lo que los parlamentarios con sana intención pueden plantear. Entonces, creo que eso configuró una agenda de trabajo en donde empezamos a cumplir las misiones institucionales. Parece bastante paradójico que habían pasado ya 35 años de Parlamento andino y el Parlamento andino a 2014 no había elaborado ni una sola armonización legislativa, ni una sola, ¿sí? Y entonces creo que la primera decisión que alentamos, que empujamos, fue que empecemos a cumplir con eficiencia la misión institucional. 1, armonizar las leyes de la región. Esa es nuestra principal tarea. 2, fortalecer el proceso de integración regional andino hacia el proceso latinoamericano. 3, generar espacios de participación ciudadana. Y 4, hacer control político a los demás órganos e instituciones del sistema. En el tema de armonización legislativa, del 2015 a la fecha, debo decirle con satisfacción que tenemos 49 marcos normativos. 49 marcos normativos de la más diversa temática y que le invito, por favor, a que ingrese a la página web del Parlamento andino y los analice, los critique. Paradójicamente también hemos asumido como una política institucional seria el asumir las críticas como una posibilidad de mejora permanente, ¿sí? Y en ese sentido, pues nosotros, cuando hay una crítica, lo que hacemos es asumirla para mejorar y no asumirla para confrontar. Entonces, usted va a ver ahí unos temas bastante importantes que en casos, y voy a señalar solo algunos, el marco normativo de cambio climático lo presentamos en la COP16 de París y de esa propuesta que la presentamos en español y en inglés, fueron tomados algunos parámetros en la Declaración de los Jefes de Estado del mundo. El marco normativo para precautelar los derechos de las personas con discapacidad fue asesorado por el, hasta hace poco tiempo atrás, presidente del Ecuador, cuando fue secretario de Discapacidades de Naciones Unidas. Hemos trabajado el tema de salvaguardias, recursos genéticos, patrimonio cultural,
con el apoyo de la UNESCO. Hemos trabajado temas de desarrollo y eficiencia energética con el apoyo de la Organización Latinoamericana de Energía. Hemos desarrollado un tema que estamos en la tercera fase de la acreditación universitaria para estandarizar parámetros mínimos de calidad en las universidades de la región, tendiendo a homologar los títulos, sobre todo en la oferta académica de mayor movilidad en la región. Y esos son temas fundamentales en donde hemos trabajado con rectores de universidades y con las autoridades de los consejos de acreditación universitaria, por ponerle unos pocos. Luego, el Sistema Andino de Integración, y ahí quiero detenerme en dos temas. El primero, se nos ha criticado porque no tenemos vinculatoriedad. Y yo le quiero decir a usted que es un político, un académico, un ciudadano bien informado. Cuéntenme, aparte del Parlamento Europeo, ¿qué parlamento tiene vinculatoriedad? Ninguno. En Latinoamérica, el latinoamericano, que es la representación de los congresos nacionales, no tiene vinculancia. El centroamericano, que es un organismo regional con voto popular, no tiene vinculancia. El andino no tiene vinculancia. El del Mercosur no tiene vinculancia. La OEA, que es un organismo intergubernamental, no tiene vinculancia. Y si vamos más arriba, en el planeta, la ONU no tiene vinculancia. Entonces, ¿por qué ensañarnos con un parlamento que sí está produciendo marcos normativos, armonización legislativa y con estándares de altísima calidad? Si le pongo, por ejemplo, el que se me viene a la memoria, el de protección de las costas frente a la irrupción de embarcaciones ilegales que están depredando toda la flora y fauna marina, resulta que trabajamos con los representantes de la Armada de nuestros países, con expertos oceanólogos, con expertos ambientalistas, con académicos. Y doctor, los parlamentarios y parlamentarias andinas produjeron un documento de tal calidad que 4 cancilleres salieron a dar una declaración preocupados por un tema que además coyunturalmente nos es transversal a nuestras fronteras marítimas. Y eso lo hicimos porque la Asamblea Legislativa de Ecuador nos encargó que trabajemos. Lo hicimos con dedicación, 4 meses a full y bajo una estructura de alta calidad. Y un detalle que es importante, los marcos normativos, las propuestas de norma comunitaria, cuando son aprobadas por los parlamentarios y parlamentarias, entran a 2 sistemas de antiplagio antes de ser publicados, como una muestra precisamente de respeto a la propiedad intelectual. Entonces, si vemos eso, no debería criticarse al Parlamento andino porque viene de voto popular, está cumpliendo la tarea. La vinculancia no debe de ser un óbice para que no se evalúe al Parlamento andino. Nosotros, doctor, venimos insistiendo al Consejo de Cancilleres que creen un grupo de trabajo para que de manera permanente se evalúe la producción del Parlamento andino. El que nada debe, nada teme. Y ahora somos nosotros los que estamos pidiendo a los cancilleres que nos evalúen todo el tiempo, que ellos fijen parámetros, que fijen estándares para que la producción del Parlamento andino, que cumpla con esos estándares, pueda pasar a la agenda de los cancilleres y, por tanto, pudiera ser norma comunitaria, que esa es una posibilidad entonces de generar derecho comunitario, porque le corresponde a los cancilleres en el Consejo tomar decisiones sobre norma comunitaria, siendo el Parlamento andino el órgano legislativo el que está produciendo. ¿No le parece a usted lógico que debería ser esa producción del Parlamento andino la que revise el Consejo de Cancilleres? A nosotros sí, y además evalúennos permanentemente. Lo que pasa es que aquí hay que decir también las verdades y lo decimos de manera respetuosa. Somos parte de un sistema, y en un sistema donde uno está funcionando y el otro no está funcionando, pues entonces que la ciudadanía le reclame al que no esté funcionando. ¿Sí? Por otra parte, en el Consejo Presidencial Andino del 19, primero hubo el de Lima, en Perú, cuando todavía estaba el presidente Vizcarra. Se volvió a reunir el Consejo Presidencial Andino a los 11 años. Se nos encargaron tareas. Luego hubo el Consejo Presidencial en La Paz, se nos encargaron tareas. Todas esas tareas las presentamos.
Entonces, luego parecería, doctor, como que el Parlamento andino no lo hace, y luego otros organismos sacan documentos en donde sí sería bueno que reivindiquen la cooperación del Parlamento andino. Ejemplo, el Consejo Presidencial Andino en La Paz nos encargó presentar una propuesta sobre temas de tránsito y vialidad en la región andina. Lo hicimos. Se nos encargó trabajar un tema sobre pueblos originarios, ancestrales y afrodescendientes. Lo hicimos. Sobre simplificación de trámites aduaneros. Lo hicimos. Y vuelvo y repito, conscientes de que nuestros parlamentarios tienen legitimidad, buena voluntad, buenos equipos de trabajo, pero eso se combina con la presencia de autoridades, de expertos, de académicos, para que entonces sea una producción en contenidos mucho más enriquecedora. Acabamos de trabajar un tema encargado por la presidencia pro tempore de Colombia sobre la migración, un tema que, como usted conoce, ha golpeado a nuestros países y en mayor proporción a Perú. En Perú es donde están los más altos índices de migrantes hermanos venezolanos que han visto en Perú un destino que les permita tener seguridad, trabajo, empleo. Y esas circunstancias, sin embargo, han venido acompañadas de todo un proceso migratorio desordenado, sin registro. Y lo que estamos planteando desde el Parlamento andino son algunos procedimientos que pudieran colaborar con el gobierno peruano, ecuatoriano, boliviano, chileno y colombiano para regular la presencia de los hermanos migrantes venezolanos. Entonces, yo creo que si los periodistas, algunos con intencionalidad, critican al Parlamento andino, yo a ellos les pediría muy respetuosamente que antes de que nos den las críticas que están en todo el derecho de hacerlo, sería muy oportuno que entren a la página web del Parlamento, revisen los documentos, y si los documentos en su criterio de aquellos comunicadores son de mala calidad, están mal realizados, o existen, como en todo propósito, algunos vacíos, pues bienvenidas sean las críticas, pero que nos critiquen porque estamos trabajando y no porque no investigan para entonces analizar lo que está haciendo el Parlamento andino a través de sus parlamentarias y parlamentarios. Entonces, yo quisiera resumir con todo esto y contestar su pregunta. Eso le da la importancia y la necesidad de que los ciudadanos tengan un parlamento regional en donde sus políticos vayan a procurar regionalizar políticas públicas que en unos países son exitosas y que por las características socioeconómicas de nuestros países deberían ser mucho más fáciles de, voy a usar el término coloquial, de tomarse como referencia para replicarlas en los otros países. Eso es lo que pretende finalmente el Parlamento andino, que a través de las políticas regionales llevemos equidad, desarrollo e igualdad de oportunidades. Mire que esto lo han visto de la mejor manera posible, doctor, nuestros casi 1.500 jóvenes que están participando en el modelo de parlamentos juveniles y universitarios. Y entonces, finalmente, si los jóvenes están viendo en el Parlamento andino un espacio en donde tienen vocería, un espacio en donde tienen la posibilidad de proponer, para nosotros es mucho más enriquecedor que esos jóvenes aporten a que dejemos de hacer nuestro trabajo porque nos critican. Entonces, creo yo que la agenda que ha definido el Parlamento, su plenaria, sus parlamentarios y parlamentarias, es importante y desde luego estos espacios nos permitirán a nosotros acoger todas las iniciativas que la ciudadanía proponga para fortalecer la agenda de trabajo. Esta semana, doctor, tuvimos sesiones acá en Bogotá. Ya las delegaciones de a poco se han ido reintegrando a medida de que se va flexibilizando la movilidad aérea entre nuestros países, a medida de que se va sumando el proceso de inmunización con las vacunas. Eso también genera la necesidad de que los parlamentarios asistan físicamente, lo cual no quiere decir que en pandemia no trabajamos. Seguíamos teniendo reuniones virtuales de 2 y 3 días en donde la producción se mantuvo, ¿sí? Y eso ha posibilitado que en esta semana tuvimos el primer encuentro de integración de la integración, donde participaron todos los parlamentos de integración de América y en donde participaron autoridades de nuestros gobiernos,
y en donde participaron cancilleres del vicepresidente de la República de Bolivia de manera virtual, y en donde el propósito fue unificar las agendas de trabajo de los parlamentos sobre temas como la vacunación, el tema de género y mujer, el tema de reactivación económica y productiva, y el rol que debe cumplir la diplomacia parlamentaria para ser más eficiente. Entonces, por primera vez se ha dado una cumbre de esta naturaleza. Hemos recogido los resultados para volver a replantearnos las agendas de trabajo y procurar dar respuestas a la ciudadanía, que finalmente son a quienes debemos rendir cuentas y entregar resultados. Muy interesante lo que nos comenta. Hablando un poco más de ciudadanía, la pregunta es, si yo siendo un ciudadano de la región andina, de los países que pertenecen a este bloque de integración, ¿qué derechos tengo como ciudadano andino, por llamarlo de alguna manera? ¿Qué derechos se ha ganado en este tipo de foros o en este tipo de espacios democráticos en los cuales, como usted mismo lo dice, diferentes políticos representantes de estos países han podido legislar y de esta manera generar derechos comunes para todos estos países? Yo siendo un ciudadano andino, ¿qué derechos tengo dentro de la comunidad andina cuando puedo trasladarme de repente de un país al otro? Que eso es muy importante porque mucha gente no lo conoce. Claro que sí. Bueno, yo creo que hay que hablar de temas que, si bien es cierto, el Parlamento no los ha propiciado, al ser el Parlamento parte de un sistema, pues es nuestro interés y es nuestra obligación darlo a conocer. Desde la misma Secretaría de la Comunidad Andina, cuya sede está en Lima, en Perú, se ha venido fortaleciendo una agenda de trabajo. Al frente de la Secretaría de la CAN está el doctor Jorge Pedraza, colombiano, quien consideramos está fortaleciendo el trabajo de la Secretaría de la Comunidad Andina. Y la Comunidad Andina, precisamente a través de su secretaría, ha venido estableciendo varias decisiones que han ido siendo muy beneficiosas para la población. Por ejemplo, en varios países los costos de emisión de los pasaportes normales o biométricos tienen un costo bastante oneroso. Y sacar un pasaporte de esas características al ciudadano, sobre todo sectores vulnerables, les es prácticamente inaccesible. Sin embargo, hay una decisión comunitaria que permite que todos los ciudadanos andinos podamos viajar entre nuestros países andinos con el documento de identidad. Eso, sin lugar a dudas, facilita la movilidad y abarata los costos para no incurrir en gastos que genera la emisión de pasaportes. Por poner un ejemplo, ¿qué derechos más tienen los ciudadanos andinos? A que puedan permanecer durante 90 días con el solo documento de identidad sin necesidad de sacar salvoconductos especiales o visas para permanencia en nuestros países. ¿Qué derechos tienen? De que si son contratados en los países andinos tengan iguales derechos y beneficios que los nacionales del país en que van a trabajar. Que si están viviendo por determinadas circunstancias en un país, tengan acceso en igualdad de condiciones que los nacionales a los temas de salud y educación. Es decir, toda esa garantía de derechos fundamentales están garantizados con norma comunitaria. Y si queremos hablar de otros temas, pues en medio de toda esta circunstancia particular que estamos viviendo de la COVID, se han fortalecido los procesos de plataformas virtuales para que se pueda mantener todo lo que es el intercambio comercial. Se han ido implementando nuevas plataformas de negocios, las MIPYMES han tenido la posibilidad de acceder a otros mercados, se ha revisado todos los temas arancelarios para que ciertos productos puedan tener un tratamiento en igualdad de condiciones que los productos de los propios países. Es decir, yo saludo con mucho respeto el esfuerzo que la Secretaría de la Comunidad Andina ha venido desarrollando en diferentes materias. Hace poco sacaron el Estatuto Migratorio, unos meses más atrás la Carta Ambiental Andina,
se está hablando ya de una licencia y placa única para la movilidad de automotores. Es decir, creo que en diferentes facetas se ha venido trabajando con ese único propósito, que es el de beneficiar a los ciudadanos. Y en ese caso, el Parlamento andino no ha podido quedarse al margen de tener como única objetivo el del beneficio a nuestros ciudadanos. En medio de la pandemia, nosotros propusimos 16 propuestas de trabajo a los gobiernos de la región en temas como el combate al coronavirus, en temas como tecnología médica y las vacunas, en temas como la promoción de actividades escolares, usando todos los medios convencionales, porque en muchos momentos estamos hablando del Internet para estudiar, pero seamos realistas, doctor. El Internet para estudiar por costos, por cobertura, porque los sectores vulnerables no tienen equipamiento, viene a ser un lujo para el acceso de sectores vulnerables y viene a ser un doble castigo para esos mismos sectores que además de la pandemia no pueden sus familias, sus hijos seguir estudiando. Entonces, ¿qué hacer mientras los estados vuelven sus ojos al sector educativo? ¿Qué hacer mientras los estados les garantizan su derecho humano a la educación? Pues tenemos que usar medios como la televisión, la radio, los sistemas radiofónicos para que al menos de cierta forma el Estado siga haciendo presencia y siga priorizando actividades curriculares para que los chicos puedan continuar de cierta manera con sus estudios. Pero además hemos tratado los temas de los protocolos de bioseguridad en los centros de rehabilitación carcelaria, hemos planteado temas de medidas económicas y sociales frente a la crisis económica. Fuimos de los primeros parlamentos que planteamos la condonación de la deuda, el canje de deuda, de tal suerte que nuestros estados pudieran tener liquidez para inversión social, sobre todo en educación y salud, y que de esa manera también los países desarrollados y los multilaterales hagan un esfuerzo en un momento en que la solidaridad tiene que ser una gran cruzada mundial. Hemos planteado temas para fortalecer la materia de conectividad al servicio del Internet. Hemos tratado temas para mitigar la violencia intrafamiliar, para garantizar los derechos de las mujeres en estado de maternidad y lactancia, para que se garantice la gratuidad de las pruebas de diagnóstico y la vacuna en los países. Es decir, una serie de temas que en el mismo sentido se han debatido de manera virtual con autoridades, con expertos, con los organismos que tienen el manejo y la competencia en esos temas. Por tanto, creo que los organismos del sistema andino, la Secretaría de la Comunidad Andina, el Parlamento andino, hemos venido planteando una agenda a nuestros gobiernos para estar a la altura de las exigencias que la ciudadanía espera de nosotros. Hablando un poco de los espacios que me comenta para poder legislar en materia de temas comunitarios, el tema de los foros regionales que también se dan dentro del Parlamento, ¿nos podría comentar un poco acerca de este espacio? Claro, como yo le decía hace unos minutos, para el Parlamento andino no solo es importante representar a la ciudadanía, sino tener una constante y permanente retroalimentación de la agenda de trabajo con la ciudadanía. Creamos acá un modelo de parlamentos juveniles y universitarios, un poco al estilo de los programas educativos que se dan en los colegios en el modelo OEA o Naciones Unidas, pero con una identidad propia, con una fase de composición, desarrollo, estructura y permanencia que le da identidad propia a nuestro modelo. Es una réplica de la organicidad del Parlamento, pero bajo la agenda de los jóvenes líderes, bajo su propia visión de cómo resolver esos problemas y de cómo aportar en sus colectividades a la resolución de los problemas. Pero además, estos jóvenes líderes participan en nuestras sesiones, en las comisiones, interactúan con los parlamentarios de elección popular, participan en nuestras plenarias y de manera permanente estamos con ellos organizando foros virtuales para ir discutiendo los diferentes temas. En la sesión pasada, inmediatamente de esta semana, se presentó la propuesta de la creación de una comisión especial
de pueblos originarios y nacionalidades afrodescendientes. ¿Para qué? Para que empecemos a planificar la presencia de representantes de estos grupos sociales. Es decir, estamos abriendo el abanico para que la ciudadanía esté participando acá. Por otra parte, acá en la sede central, de manera permanente, estamos abriendo espacios para la academia. Acá funciona un doctorado en Derecho Constitucional con la Universidad de Buenos Aires y el ILAE, que es de Perú, Instituto de Altos Estudios Legislativos. Acá funciona una especialización en Derecho de Integración con la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Sucre, Bolivia. Acá se reúnen los grupos económicos de la Alianza del Pacífico. Acá se reúnen los migrantes de Bolivia, Ecuador y Perú para desarrollar sus agendas de sus organizaciones migrantes. Acá se reúne el Instituto Nacional de Sordos para hacer su planificación anual. Acá se reúnen representantes del Instituto de Ciegos. Es decir, realmente hemos abierto esta casa para que todas las organizaciones públicas y privadas puedan venir al Parlamento andino a desarrollar sus agendas de trabajo. En la parte externa, nosotros estamos liderando como Parlamento andino el Foro Birregional Euro-Latinoamericano, que es una reunión bianual en donde los parlamentos de Latinoamérica y los parlamentos de Europa discutimos una agenda de trabajo. En este momento y por 2 años le corresponde al Parlamento andino dirigir el componente de Latinoamérica. Y entonces, obviamente, eso nos posibilita estar interactuando con el Parlamento latinoamericano, Mercosur, centroamericano, para que vayamos impulsando una agenda común de trabajo. Eso es lo que le podría decir. Además, hemos impulsado temas con la Asociación de Exportadores de Perú, ADEX. Creamos la plataforma virtual Soy Empresa Andina para de manera permanente estar impulsando a todo lo que es MIPYMES. Hemos desarrollado una agenda con la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE. Es decir, hemos diversificado una serie de alianzas estratégicas que nos permite ir desarrollando una agenda fuerte en cada uno de los países. La participación tan importante que nos comenta de diferentes estamentos o de diferentes lugares de la sociedad civil. No estamos hablando de municipalidades, estamos hablando de diferentes actores. ¿Cómo usted o cómo se ve desde el Parlamento andino el tema del COVID-19? Tenemos ahora, nuestros países andinos están pasando por fuertes crisis económicas, de las cuales quizás muchos de ellos demorarán en salir de estas crisis. Muchos de los países también tienen vacunaciones irregulares. Desde el punto de vista del Parlamento andino, como se le pregunté también al del Parlacén, ¿no? ¿Cómo ve usted o cuál es la misión que usted cree que debería tener este tipo de parlamentos regionales para poder impulsar o ayudar a que la brecha sea cada vez menos? A ver, yo creo que ahí hay que hacer como una línea de tiempo y remontarnos a qué pasó cuando arrancó la pandemia. Cuando arrancó la pandemia, nosotros hicimos contacto con la Universidad de California, por un lado, que es la 6ª universidad de los Estados Unidos en importancia, y que desarrollaron un programa para denominados rastreadores COVID, y que tiene como propósito un rastreo telefónico para identificar potenciales personas contagiadas o contagiados que deban irse registrando para ir sistematizando y que eso permita ir haciendo un mapeo de dónde están los puntos principales de contagio y cómo ir haciendo un programa de política pública en salud para que en ese momento se vaya testeando a las personas e ir haciendo un registro sistémico importante. Hicimos la conformación de un grupo de 12 expertos de acá, del equipo técnico, y eso lo pusimos a disposición de los gobiernos, de las alcaldías, ¿sí? Empezamos a crear un tema de rastreadores con un grupo de 7 universidades de la región.
precisamente para que esas comunidades universitarias vayan siendo como una suerte de pilotaje que permita dimensionar cómo podemos alentar comunidades con rastreaderos COVID. Por otra parte, firmamos un convenio con la Liga Peruana de Lucha contra el Crimen, quienes desarrollaron una app para también ir generando todo un proceso sistémico virtual de rastreo COVID, que también lo pusimos a disposición de los gobiernos. Y por otra parte, de manera permanente estuvimos interactuando para tener información oficial a la ciudadanía, tanto con la OPS como con el convenio Hipólito Unanue, cuya sede está en Lima, y que es el organismo andino de salud. ¿Para qué? Para evitar que la desinformación en los primeros meses lleve a estados de ansiedad y alarma a la población. Por otra parte, usamos el programa de parlamentos juveniles y universitarios con un ejército de 1000 chicos para que a través de sus redes vayan llevando información veraz y oficial de estos organismos internacionales de salud como de los ministerios de salud pública de nuestros países. Luego, en la página web del Parlamento, alimentamos todas las semanas, y aún lo hacemos, le invitamos a que lo corrobore, todas las semanas estamos actualizando la información de lo que nuestros países hacen respecto, antes al registro, luego al testeo, luego a las pruebas y ahora al registro de vacunas. Y sin lugar a dudas, creo que gran parte de este tipo de procesos pasa por la información oficial. Luego, hemos venido participando en unos casos y en otros casos organizando eventos que permitan ir dando a conocer los avances de todos los procesos de testeo y de vacunación. Hace un par de meses atrás, precisamente, participaron en nuestras sesiones el ministro de Salud de Chile. Usted sabe que los chilenos han sido el país latinoamericano que más inmunizaciones ha tenido. Y también participó el embajador de Israel acá en Colombia. En Europa, Israel fue el primer país que inmunizó a su población. ¿Y con qué propósito les invitamos a participar? Para que precisamente nos cuenten su proceso, su experiencia, y eso lo podamos tomar para fortalecer las propuestas que hemos entregado a nuestros gobiernos. Para el Parlamento andino es fundamental que de manera constante y permanente los ministerios de salud de nuestros países estén conectados con los países que han ido avanzando para priorizar sectores vulnerables, para tener mayores opciones en los procesos de compra de vacunas, para que independientemente de los temas ideológicos que a veces son una tara en los procesos de acceso a las vacunas, no sea lo ideológico una traba que evite que tengamos mayores cantidades de los distintos tipos de vacunas. Creo que en un momento de pandemia, en un momento en que la salud pública tiene que ser nuestro principal objetivo, no podemos estar pensando en temas ideológicos para denostar una vacuna porque procede de un país o cosas por el estilo. Creo que la gran cruzada es ir avanzando con los países desarrollados, con los países que tienen muchos recursos económicos, para que sensibles a las necesidades económicas de nuestros países, que no solo venían de un problema de disminución de producción de commodities, sino que venían ya de una recesión en la pérdida de empleos, de cierre de empresas, que fue totalmente desbordado por la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido planteando? Hemos venido planteando que los organismos de crédito, los organismos internacionales y los países con los que tenemos deuda soberana planteen la moratoria, planteen el perdón de los intereses de deuda, se plantee el canje de deuda por inversión social como opciones diversas para que cada país de manera soberana las pueda considerar frente a los organismos internacionales, y que eso le permita a nuestros países tener recursos frescos que deben ser priorizados en procesos públicos, transparentes, con veeduría, para que podamos tener acceso a la compra de vacunas. Ahora venimos planteando nosotros la liberación de patentes. Nuestros parlamentarios y parlamentarias vienen señalando la necesidad humana de que se liberen las patentes para que entonces otros países que tengan las condiciones
de hacerlo, pudieran empezar a producir las vacunas, pero bajo un concepto de solidaridad y de que mientras más opciones tengamos, mayores van a ser los beneficiarios. Creo que solo un trabajo de esa naturaleza nos permitirá en menor tiempo ir generando la inmunidad de rebaño. Pero eso lo tenemos que hacer juntos. Y para eso son estos procesos de integración, porque ahora está más claro, doctor, que el multilateralismo, que los procesos de integración son la única respuesta a esos procesos aislados en los que, por cuestiones ideológicas o por cuestiones inclusive de problemas territoriales, algunos países no venían trabajando juntos. Para eso tienen que funcionar estos bloques de integración, para eso deben funcionar estos parlamentos, y eso es lo que hemos procurado con nuestros parlamentarios a la cabeza, de ir proponiendo esquemas que dinamicen la posibilidad de darles respuestas a la ciudadanía. Muchas gracias. Y ya para ir terminando, la última pregunta que quería hacerles, ¿cuál es la agenda pendiente del Parlamento para este 2021 y quizás para el 2022, sabiendo que tenemos todavía pandemia, sabiendo que tenemos algunos de los países que se están recuperando de todo lo que ha venido aconteciendo en el 2020, sabiendo también que hay cambios de gobierno, de los cuales quizás muchos pueden ser multilateralistas o también pueden ser proteccionistas, ¿no? Pueden cerrar sus economías, pueden cerrar sus fronteras, y como usted comentaba en uno de los pasajes de la conversación sobre la migración venezolana, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la agenda que usted puede o se ha planteado el Parlamento andino para estos años que vienen? Post pandemia, post informalidad, post todo, ¿no? Todas las cosas que han pasado en Latinoamérica. Bueno, en primer lugar, el Parlamento andino todos los años en enero plantea una agenda para el año calendario. En este momento estamos desarrollando la agenda, el plan de gestión institucional que se planifica desde diciembre con una propuesta que es aprobada por mesa directiva, que en enero pasa a mesa directiva y plenaria para una aprobación en primera instancia y que en febrero se apruebe en segunda instancia para empezar la ejecución. Es decir, estamos en pleno desarrollo de un plan de gestión que está con un cronograma por mes, por comisión. Acá tenemos la Comisión de Asuntos Internacionales, la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología, la Comisión de Ambiente, Seguridad, la Comisión de Asuntos Económicos, la de Derechos Humanos, la Comisión Especial de la Mujer. Y cada una de esas comisiones tienen cronograma de trabajo mensual. Lo segundo, en la parte política, todos los meses de julio se cambia la presidencia del Parlamento andino. La presidencia es rotativa, es en orden alfabético. En este mes de julio que estamos empezando, a fines de mes, Bolivia entrega la presidencia a Chile, que le corresponde asumir el siguiente periodo, agosto del 2022. Y eso precisamente es lo que nos obligó a que las agendas no vayan por presidente, sino que las agendas sean anuales y no por periodo de trabajo, porque ahí corríamos el riesgo de que cada presidente, con justa razón, quiera plantear temas que sean de su legítimo interés, pero por sobre el legítimo interés de nuestras autoridades está el recoger una agenda de trabajo que sea construida desde las comisiones con el apoyo de quienes asisten a esas comisiones, llámense autoridades o expertos. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos una agenda de trabajo y que además recoge políticas nacionales sobre derecho internacional, tratados internacionales de los cuales son suscribientes nuestros países miembros y sobre todo lo que se viene avanzando respecto a los objetivos de desarrollo. Una agenda internacional no puede estar desconectada de los ODS de Naciones Unidas porque todos somos suscribientes de ese compromiso mundial. Entonces, nuestra agenda de trabajo recoge todas esas fuentes de donde se va planteando la agenda que se va desarrollando. En los siguientes meses, pues tenemos algunas tareas pendientes. Estamos, yo le había comentado que en el tema de acreditación universitaria
Ya tenemos el marco de acreditación, un documento de altísima calidad discutido con rectores. Y ahora estamos en la fase de elaboración de la propuesta de norma comunitaria que operativice la acreditación universitaria. ¿Cómo? Mediante el análisis de ofertas académicas que sean las de mayor impacto en la movilidad de nuestros ciudadanos. ¿Para qué? Para crear una red andina de universidades acreditadas, que sin lugar a dudas van a apuntalar los procesos de intercambio docente, los procesos de pasantías de estudiantes, pero sobre todo que van a posibilitar, respetando la autonomía universitaria, de que haya la homologación o reconocimiento de títulos, ¿sí? Entonces, ese es un tema con el que estamos trabajando en la parte de la Comisión de Educación. En la Comisión de Asuntos Internacionales estamos empeñados en todo el tema de las patentes para las vacunas. En la Comisión Tercera estamos en estos días y les invito a que participen a los ciudadanos que siguen su programa en redes. En estos días estamos haciendo un esfuerzo y participando de un proceso de peritos judiciales. Casi 500 abogados, casi 500 funcionarios de nuestros sistemas de justicia, de las procuradurías, de las contralorías, abogados en libre ejercicio, van a participar de un taller de peritos judiciales, tan importante para los procesos de validación en los sistemas judiciales de la región andina. La información de cómo participar está en nuestra página web y creo que esa es una muestra de la preocupación en diversos ámbitos que tiene el Parlamento andino. En la Comisión Cuarta estamos precisamente con los temas de reactivación económica, estamos mirando cómo se van impulsando todos los temas de las MIPYMES, estamos impulsando todo lo que significa la simplificación de trámites aduaneros, y en la Comisión Quinta, que es la de Derechos Humanos, pues estamos avanzando en todo lo que significa la cooperación para ir fortaleciendo procesos como el de salud. Ahí estamos teniendo una fuerte alianza de trabajo con el convenio Hipólito Unanue para tratar temas como el intercambio de tecnologías en materia de salud, o cómo ir impulsando temas que han pasado a un segundo plano en la agenda en temas de epidemias que están desbordadas, porque claro, los países le han dado tanta atención a la COVID, con razón, que han descuidado ciertos temas epidemiológicos como el paludismo, el dengue o la malaria, para citar algunos. Entonces, hay una agenda institucional bien sólida que va avanzando según el cronograma y que luego tiene una continuidad en los planes de gestión del próximo año. Todo tiene una cadena de valor que va desarrollándose para que precisamente esto no esté desarticulado. Con los resultados de la cumbre que tuvimos esta semana, pues tenemos que sentarnos a ver nuevamente la agenda de trabajo para ver cómo todos los aportes que recibimos van encajando en las diferentes comisiones y en los diferentes documentos. Muy interesante todo lo que nos comenta. Muchas gracias por su tiempo, doctor Chiliquinga. Realmente, como ciudadanos andinos, pues debemos de conocer cómo funcionan nuestras instituciones regionales. Le agradezco mucho este tiempo que le ha dedicado a explicarnos todos estos pormenores del Parlamento, y quizás tenga algunas palabras finales para cerrar ya la entrevista. Muchas gracias. Yo quisiera además decirle, y me va a permitir como diría el corte comercial. Primero, todo lo que le he comentado, la ciudadanía y usted lo pueden corroborar absolutamente todo en nuestra página web. Ahí está todos los documentos, todo lo que yo he señalado. Lo segundo, la ciudadanía también puede acceder a toda esta información a través de nuestro Centro de Documentación y Biblioteca Simón Rodríguez, en donde tenemos todos los repositorios, no solamente físicos y que sirven como una herramienta de consulta a los estudiantes físicamente acá en Bogotá, sino también a los estudiantes de manera virtual, porque todo está sistematizado. Y también todo lo que registran las sesiones, la mesa directiva, las comisiones, las plenarias y los eventos del Parlamento andino, la ciudadanía puede acceder a nuestro canal El Cóndor TV en YouTube, en donde quedan los registros de todos estos procesos integracionistas. Adicionalmente, yo sí quisiera pedirle a través de usted a la ciudadanía
que nosotros como funcionarios públicos que estamos al servicio de la ciudadanía, estamos pendientes de cualquier inquietud, de cualquier comentario, de cualquier crítica, para irlos tomando, para ir aprendiendo. Afortunadamente, el espíritu del Parlamento andino es de mejora constante, de mejora permanente, de mucha entrega a un proceso integracionista que, creo yo, es la única manera en las actuales circunstancias de ayudarnos como países. Los hermanos peruanos, chilenos, bolivianos, ecuatorianos y colombianos no podemos, por cuestiones ideológicas, ensimismarnos, como usted decía, cerrar fronteras y creer que tenemos las condiciones para solos salir de las crisis. No somos ni los tigres asiáticos, no somos Finlandia, no somos Noruega, somos países andinos con una riqueza natural extraordinaria, con unos ciudadanos de una voluntad de trabajo, de una creatividad extraordinarias, y creo que lo que nos falta es actuar más como hermanos andinos que somos, bajo el concepto de hermandad. Creo que nos puede facilitar los procesos de integración para juntos salir de esta crisis. ¿Por qué los europeos, después de una guerra mundial, pudieron con diferentes idiomas, con diferentes circunstancias de colapso económico, pudieron sentarse y alrededor de varios temas construir un proceso común? Y nosotros, con toda esta riqueza, con toda esta historia común, hemos tenido dificultades, y aún así tenemos un proceso de integración que lleva 52 años y que ha terminado siendo el segundo o tercer socio en el comercio intrarregional. Imagínense si tuviéramos mayor voluntad de fortalecer los procesos de integración, seguramente estaríamos con nuestros países en unos procesos de desarrollo mucho más consistentes. Pero sin lugar a dudas, creo que el respetuoso llamado que puedo hacer es a que trabajemos juntos, a que podamos identificar políticas públicas que están funcionando en una región, en un departamento, en una prefectura, en una ciudad, y que podamos mostrarlo como ejemplo para la región andina, y que las otras autoridades vayan, conozcan, miren, y cómo podemos desde el Parlamento andino impulsar esas políticas públicas que se conviertan en referente para nuestros países. Qué interesante lo que nos dice y qué tan cierto, ¿no? Debemos de proponer la integración y de esa manera salir como región a vender nuestros productos, a que nuestros ciudadanos puedan intercambiar ideas, y es la única manera en la cual vamos a poder salir adelante de esta crisis y de las crisis próximas que podrían venir. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y esperamos tenerlo en otra oportunidad en Diálogos por la Región, para seguir comentando acerca del Parlamento andino. Muchas gracias. Muchas gracias, siempre a su orden. Ojalá algún momentito que yo esté trabajando en Lima, podamos conocernos, podamos intercambiar ideas. A mí me gusta mucho aprender de las personas, y me parece que la sola voluntad suya de establecer estos conversatorios demuestra todo ese espíritu y vocación integracionista que usted tiene, y creo que podemos aprender mucho de usted y de sus ideas. Pero además le voy a comprometer a que en uno de estos momentos, y le pediremos a Camila que haga el enlace, usted también nos pueda ayudar con nuestro canal El Cóndor, y nuestro canal le pueda a su vez generar una nota a usted sobre todo este proceso que usted viene llevando adelante, que me parece será enriquecedor también para nuestros ciudadanos. Así que siempre a su orden, un abrazo a la distancia y una buena tarde. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, amigos, hemos estado con el doctor Eduardo Chiliquinga, masón, un apellido, tengo que leerlo para poder decirlo bien. Agradecerle a él por el tiempo que nos ha permitido conocer un poco más acerca del Parlamento andino, y esperemos que podamos haber entendido la importancia de este tipo de bloques regionales que nos van a ayudar como ciudadanos y como países a poder salir de las crisis
como esta de la pandemia, y como otras que podrían venir, como le comentaba él. Muchas gracias a todos los que nos siguen en nuestras redes y esperamos seguir conociendo más los países, las instituciones regionales y de esta manera formarnos como ciudadanos. Gracias y nuevamente hasta la próxima desde Lima.